Durante los últimos 50 años, un antiguo ejército de guerreros ha estado conquistando silenciosamente el mundo. Donde quiera que se exhiban pequeños batallones de los famosos guerreros de terracota de China, ganan una nueva legión de seguidores. Esa fue realmente una parte fascinante de mi carrera arqueológica. Durante siglos, estuvieron de guardia en silencio, observando, esperando y enterrados con los secretos de un emperador que exigía lealtad, incluso en la muerte. Mira la escala de este lugar, te dice mucho sobre la persona. Sabíamos muy poco sobre el Imperio Qin hasta que se descubrió el ejército de terracota. En 1974, su descubrimiento sorprendió al mundo. Hemos encontrado objetos arqueológicos increíbles. Y las implicaciones son enormes para la arqueología. Va a ser realmente revolucionario. Pero en el año 2025 ocurrió algo mucho más perturbador. La inteligencia artificial fue liberada en la tumba, escaneando donde ninguna mano humana se había atrevido a excavar. Lo que descubrió destrozó todos los supuestos sobre la dinastía Qin y el emperador que construyó este imperio subterráneo. El descubrimiento que cambió a China para siempre. En la primavera de 1974, el pueblo chino de Xi'an enfrentó un problema simple. Necesitaban agua. Un grupo de agricultores comenzó a cavar un pozo en el suelo seco, esperando encontrar solo tierra y piedra. En cambio, sus palas golpearon algo duro y extraño. Al principio parecía basura sin valor. Fragmentos de arcilla, miembros quebrados y piezas de lo que parecía ser cerámica rota. Mezclados había puntas de flecha de bronce y ladrillos diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes. ¿Qué podrían estar haciendo estos fragmentos tan lejos bajo tierra, en un pueblo agrícola? Los aldeanos no pensaron mucho en ello. Algunas de las piezas fueron llevadas y utilizadas de manera práctica. Algunas fueron vendidas por unos pocos centavos en el mercado. Se dice que un aldeano incluso usó un fragmento de arcilla como almohada. Para ellos, estos descubrimientos eran extraños pero sin sentido. No tenían idea de que su excavación de pozos había perforado el borde de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia humana. Sintiendo que ha descubierto algo importante, Yang lo lleva de regreso al pueblo, pero todos están aterrorizados de tocarlo. El punto de inflexión llegó cuando un funcionario cultural local, Zhao Kangmin, fue llamado para inspeccionar los extraños restos. Zhao reconoció de inmediato su potencial importancia. No vio cerámica rota, sino evidencia de un mundo antiguo esperando ser descubierto. Su informe a las autoridades superiores desencadenó lo que pronto se convertiría en una de las mayores excavaciones dirigidas por el gobierno en la historia. Cuando comenzó la excavación sistemática, la magnitud del sitio impresionó a todos los involucrados. Lo que revelaron no fueron unos pocos artefactos dispersos, sino miles de guerreros de terracota de tamaño real de pie, en formación militar precisa. Una por una, estas grandes estatuas de guerreros de terracota son desenterradas. Junto a los guerreros de terracota había caballos reales, carros de madera y armas de bronce. Fueron enterrados juntos y sellados en silencio durante más de 2000 años. Estas figuras no eran abstractas ni genéricas. Cada soldado tenía rasgos faciales distintivos, peinados y uniformes, como si estuvieran modelados a partir de hombres reales. Filas y filas de infantería, arqueros y caballería llenaban las fosas como un ejército fantasmal. Los historiadores pronto confirmaron lo que se había descubierto. Estos eran guardianes funerarios construidos para Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada. Comenzó modestamente, como un rey niño hace más de 2000 años, en el año 246 a.C. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia de China, pero sus ambiciones se extendieron mucho más allá de su vida. Obsesionado con el poder en el más allá, exigió una fuerza protectora para acompañarlo en la muerte. El ejército de terracota fue el resultado. Solo la fosa 1 reveló más de 7000 soldados distribuidos en 20.000 metros cuadrados, una formación más grande que muchos ejércitos reales de la época. La artesanía era asombrosa. Desde la pisada de sus zapatos hasta los pliegues de su armadura, cada detalle fue deliberado. Para los arqueólogos, fue tanto una maravilla como un horror. La escala del trabajo era impresionante, pero ¿qué se necesitó para construir algo de esta magnitud? La verdad es sombría. Los registros históricos y estudios posteriores sugieren que cientos de miles de trabajadores fueron reclutados para construir el complejo funerario y su ejército. Las familias fueron separadas cuando campesinos, artesanos y prisioneros fueron forzados a décadas de trabajo. El proyecto duró más de 38 años y se mantuvo en secreto bajo pena de muerte. Para aquellos que lo construyeron, no hubo gloria. Solo había agotamiento, miedo y, en muchos casos, la pérdida de sus propias vidas. La tumba que devoró a sus propios constructores. Las excavaciones arqueológicas alrededor del mausoleo han descubierto restos humanos enterrados bajo muros y pasillos, sin signos de combate o entierro formal. Los estudiosos coinciden en que estos no eran enterramientos ceremoniales, sino evidencia de ejecuciones masivas.
Qin Shi Huang estaba obsesionado con el secreto y temía la traición. Miles de trabajadores conocían los pasajes ocultos de la tumba, las trampas y las ubicaciones de tesoros. Para asegurar el silencio, el emperador ordenó su muerte. En 2025, un escaneo avanzado de inteligencia artificial reveló habitaciones selladas, llenas de restos humanos nunca documentados antes. No eran guardias de élite ni asistentes reales. Eran trabajadores, sepultados vivos. Lo que el escaneo descubrió confirmó una verdad brutal. El mausoleo no era solo un monumento al legado de Qin, era una escena del crimen. Ahora, en el año 2025, un escaneo revolucionario de inteligencia artificial ha descubierto áreas selladas de la tumba, que nunca han sido exploradas. Áreas que finalmente pueden confirmar hasta qué punto el emperador fue para mantener sus secretos enterrados. Lo que hay dentro ya ha comenzado a cambiar cómo entendemos a este aterrador antiguo gobernante. Esta brutalidad refleja el trato más amplio del emperador hacia su pueblo. Durante su reinado, reclutó a cientos de miles para trabajos forzados, a fin de construir la infraestructura de su imperio. Familias enteras fueron desarraigadas, los campesinos fueron encadenados en cuadrillas de trabajo, y los prisioneros fueron enviados a proyectos de construcción sin expectativa de sobrevivir. La Gran Muralla también fue uno de los mayores empeños de Qin Shi Huang, construida para defender su recién unificado imperio. Los registros históricos afirman que cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos campesinos reclutados y prisioneros, murieron durante su construcción. Según los informes, sus cuerpos a menudo eran enterrados dentro de la propia muralla, convirtiendo una estructura defensiva en una tumba colectiva sellada en piedra. Tanto si eso es literalmente cierto como si no, la imagen captura cuán poco importaba el costo humano a Qin. Su crueldad se extendió más allá del trabajo. Uno de los eventos más infames de su reinado fue la quema de libros y el entierro en vida de eruditos. Cuando los intelectuales se opusieron a sus políticas, ordenó la destrucción de textos y la ejecución de cientos de eruditos mediante entierro. El conocimiento mismo fue tratado como una amenaza, y las vidas humanas eran prescindibles para reprimirlo. Si Qin Shi Huang pudo silenciar a la clase intelectual con tanta violencia, ¿por qué dudaría en silenciar a los trabajadores ordinarios que sabían demasiado sobre su tumba? La paranoia del emperador solo se intensificó con la edad. Convencido de que la muerte lo acechaba, se obsesionó con encontrar la inmortalidad. Se enviaron expediciones a través de los mares en busca de elixires de vida. Los alquimistas y médicos le prometieron remedios. Cuando sus curas fallaban, a menudo pagaban con sus vidas, mataba a aquellos que lo decepcionaban. Castigaba a los que le traían malas noticias. Su corte se basaba en el miedo, y la supervivencia dependía del silencio. Visto en este contexto, el entierro de los trabajadores en su mausoleo no es una excepción impactante, sino un resultado lógico de su gobierno. Los huesos encontrados cerca de pasillos colapsados y cámaras selladas cuentan una historia consistente con todo lo que sabemos sobre él. Valoraba más el secreto que las vidas humanas. Exigía lealtad incluso hasta el punto de la muerte. La tumba no solo fue construida por sus súbditos, los consumió. El descubrimiento de estos restos plantea una pregunta más oscura. ¿Qué más enterró Qin Shi Huang en su imperio que exigía tal silencio despiadado? El imperio bajo la tierra. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar el vasto complejo del mausoleo de Qin Shi Huang, rápidamente se dieron cuenta de que no era un simple lugar de entierro. Era una reconstrucción subterránea de su imperio. El diseño del mausoleo reflejaba la capital Qin de Xianyang, con murallas exteriores, murallas interiores y divisiones cuidadosamente organizadas que reflejaban la estructura de la ciudad viviente arriba. Dentro de los muros, los investigadores identificaron figuras de terracota que no eran solo soldados, sino también oficiales. Estos administradores de arcilla, asesores y cortesanos estaban situados en posiciones ordenadas, muy parecido a una burocracia en funcionamiento. Así como Qin había exigido obediencia total durante su vida, construyó una burocracia de arcilla para llevar a cabo su gobierno, en la otra vida. Más lejos del centro, los arqueólogos descubrieron figuras de artistas y músicos. Bailarines, acróbatas y artistas habían sido recreados en arcilla, como si las ceremonias y festivales continuaran por la eternidad. Cerca había carruajes de bronce y mozos con caballos esperando órdenes. El detalle era meticuloso. Monturas, bridas y riendas fueron esculpidas con la misma precisión que el equipo real. Estos detalles muestran la determinación del emperador de transportar no solo poder, sino también cultura y vida diaria a la muerte. Otros hallazgos confirmaron la magnitud de esta visión. Grullas de bronce, patos y aves acuáticas intrincadas se dispusieron para replicar los parques y jardines imperiales. Qin exigió belleza, así como fortaleza en su reino del más allá. Incluso se desenterró una armadura completa de piedra, demasiado rígida para que la use un humano, pero perfecta para un espíritu. Era una señal inconfundible de que estos objetos no eran decoraciones simbólicas, sino herramientas destinadas a ser usadas en otro reino. ¿Por qué construir todo esto? Qin Shi Huang creía que podía gobernar después de la muerte tal como lo había hecho en vida. La obsesión del emperador por el orden, la burocracia y la permanencia dio forma a cada rincón de la tumba. Él esperaba que su control continuara sin interrupción, incluso si ya no estaba vivo.
Esto explica por qué China nunca ha excavado completamente la cámara central del mausoleo. El enorme tamaño del sitio hace que la excavación sea peligrosa. Pero hay otra razón. Los registros históricos, incluyendo el relato de Sima Xian, describen ríos de mercurio líquido fluyendo a través de la tumba, para simular vías fluviales. Fluyó mercurio, mercurio líquido para siempre. Las pruebas de suelo modernas han confirmado niveles inusualmente altos de mercurio, alrededor del montículo. Abrir la cámara podría liberar aire tóxico y destruir reliquias frágiles al instante. Los funcionarios temen que cualquier intento de excavar demasiado profundo dañaría irreversiblemente el sitio. Durante décadas, la tumba ha permanecido sellada y se desconoce su contenido completo. Esto es por lo que la tecnología de inteligencia artificial se volvió tan significativa en el año 2025. Por primera vez, el escaneo podía revelar la estructura más profunda de la tumba sin tocar un solo ladrillo. Los resultados fueron impactantes. Pero antes de esta revelación inesperada, surgieron diferentes teorías que intentaron explicar el verdadero propósito del ejército de terracota. ¿Para qué es realmente el ejército de terracota? Una de las teorías más oscuras sostiene que el ejército de terracota nunca fue construido para proteger a Qin Shi Huang. Fue construido como un arma. Textos antiguos insinúan la creencia del emperador en una guerra que seguiría a la muerte. No contra reyes rivales o estados rebeldes, sino contra fuerzas que no eran humanas en absoluto. Algunos investigadores sugieren que se preparó para una batalla cósmica, una guerra librada entre su alma y poderes que él creía esperaban más allá de la tumba. Si esta teoría es correcta, entonces los 8000 guerreros en sus fosas no eran guardianes silenciosos, eran soldados esperando ser liberados en un conflicto fuera del mundo humano. Otras teorías son aún más extrañas. Académicos marginales han señalado cuán profundamente la dinastía Qin dependía del misticismo y el ritual para legitimar el poder. Qin Shi Huang es literalmente el primer emperador de China. Según estas opiniones, las estatuas no solo eran soldados, sino herramientas rituales. Podían usarse para controlar espíritus o incluso manipular el paso del tiempo. Para nosotros, la idea parece imposible. Pero para Qin, el ritual era una herramienta de control. Si los sacrificios y ceremonias pudieran extender la vida, crear lealtades o cambiar el destino, entonces construir un vasto ejército de figuras de arcilla podría haber sido visto como una forma de doblegar el destino mismo. El folclore chino agrega una capa aún más inquietante. Se habla de leyendas sobre guerreros congelados en el tiempo, esperando el momento de ser despertados. Aplicado al ejército de terracota, estas historias sugieren que las estatuas no fueron creadas para permanecer inmóviles para siempre. Se suponía que debían esperar una orden, listos para levantarse de nuevo cuando el emperador o las fuerzas a las que servía lo demandaran. La idea de miles de soldados, arqueros con puntas de flechas reales, caballería con caballos esculpidos, infantería con armas afiladas para matar, permaneciendo en silencio en la oscuridad durante 2000 años solo para despertar es aterradora incluso como leyenda. Dentro de estas paredes, los funcionarios y administradores de arcilla estaban posicionados como si aún esperaran órdenes. Su presencia plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué necesitaría un emperador burócratas bajo tierra a menos que realmente creyera que su imperio continuaría después de su muerte? Durante siglos, estas teorías siguen siendo especulaciones. Pero en el año 2025, se utilizó inteligencia artificial para escanear el sitio en detalle. Los resultados revelaron algo aún peor de lo que cualquiera había imaginado. La inteligencia artificial desbloquea la tumba, el escaneo digital de 2025, que lo cambió todo. En 2025, un equipo conjunto estableció un estudio no invasivo en todo el mausoleo. Utilizaron LIDAR para barrer la superficie y el subsuelo poco profundo con pulsos láser, y utilizaron radar de penetración terrestre para enviar ondas de radio a la Tierra. Drones mapean el montículo y las fosas desde arriba. Carros y unidades portátiles recorrieron cuadrículas ajustadas a nivel del suelo. El objetivo era construir un modelo 3D completo sin mover un solo ladrillo. Ahora que tenemos estos modelos tridimensionales, podemos empezar a compararlos. Quiero decir, efectivamente, el cielo es el límite. Las exploraciones en bruto produjeron enormes nubes de puntos y cortes de radar. Por sí solas, estas imágenes eran difíciles de leer. El equipo introdujo cada capa en una tubería de inteligencia artificial entrenada para reconocer diseños repetitivos, vacíos ocultos y geometría hecha por humanos. El sistema unió LIDAR y radar en un solo mapa volumétrico. Segmentó el suelo, mampostería, relleno y huecos. Detectó anomalías por forma, densidad y simetría. Por primera vez, los científicos pudieron ver el complejo subterráneo como una estructura continua. Pasillos, alcobas y fosas aparecían como un solo plan. Fue entonces cuando el patrón emergió. Los guerreros no estaban dispersos por conveniencia. La IA detectó una geometría repetitiva a través de fosas y pasillos, anillos, diagonales y líneas radiales que conectaban unidades de soldados en una disposición fija. El diseño era matemáticamente preciso, no fue accidental. Para verificar el patrón, los investigadores realizaron un segundo paso. Compararon la geometría con un conjunto de referencia de planos de fortificación, diagramas rituales y símbolos religiosos conocidos. La coincidencia más cercana provino de los manuales rituales taoístas que muestran sigilos protectores utilizados para atar o repeler espíritus. La puntuación de alineación fue lo suficientemente alta como para descartar el azar. La formación que los soldados crearon no era solo un orden militar, era un sigilo.
El modelo luego destacó el centro exacto de esta geometría. Bajo corredores superpuestos, marcó un vacío sellado al que ninguna excavación había llegado. Escaneos de seguimiento confirmaron una cámara con límites definidos y un comportamiento de señal inusual. Originalmente 115 metros de altura, enterrado profundamente bajo tierra, había una gran cámara. Los pulsos de radar se debilitaron y dispersaron en su carcasa. Las lecturas térmicas se negaron a estabilizarse en el mismo lugar. La magnetometría mostró un pico claro alrededor del perímetro de la cámara. La mejor explicación fue un revestimiento hecho con material magnético o rico en hierro diseñado para ocultar lo que había dentro. En términos simples, la cámara fue construida para ocultar. Las verificaciones de orientación hicieron que el resultado fuera aún más difícil de descartar. Cuando el equipo superpuso el modelo tridimensional con mapas estelares de la era Qin, el eje largo de la cámara se alineó con la estrella del norte. Los pasillos que formaron los anillos exteriores seguían orientaciones astronómicas conocidas utilizadas en la planificación imperial temprana. La alineación era demasiado exacta para ser casualidad. Alguien había planificado la cámara y la ubicación del ejército teniendo en cuenta los cielos. El equipo pidió a la inteligencia artificial que probara lecturas funcionales del plan. Simuló dos posibilidades: un perímetro defensivo hacia afuera y una restricción hacia adentro. El mejor ajuste no era un muro contra intrusos. Era una cuadrícula que convergía en el centro. Los soldados, carruajes y arqueros formaban líneas que apuntaban hacia adentro. El modelo lo etiquetaba como un arreglo de contención. Los escaneos habían mostrado suficiente para plantear preguntas que nadie quería responder. Pieza por pieza, la evidencia apuntaba hacia algo mucho más oscuro que una tumba. Cuando los investigadores comenzaron a probar la formación como un sistema en lugar de como un sitio de entierro, el resultado fue profundamente aterrador. Pero antes de que pudieran comprender completamente lo que significaba, la IA reveló algo más. En el mismo centro de la matriz, cerca de la cámara oculta, detectó una sola figura diferente a las demás. Más grande, más pesado y sellado aparte, esta estatua solitaria envió escalofríos por la columna vertebral del equipo. La figura misteriosa dentro de la tumba. Cerca de la cámara central oculta, el sistema detectó un nicho sellado que había pasado desapercibido durante décadas. Los métodos tradicionales de excavación nunca habían llegado a este punto, y los estudios de radar anteriores eran demasiado imprecisos para captar los detalles finos. Solo al combinar LIDAR, radar de penetración terrestre, magnetometría e imágenes térmicas en una densa reconstrucción 3D, apareció la anomalía. Dentro del nicho estaba una sola figura de terracota. Era más grande que los soldados estándar, con una armadura que parecía más pesada y compleja que las demás. El ejército de terracota alrededor ha sido encontrado. El ejército de terracota fue enterrado alrededor de sus bordes, no en la pirámide misma. A diferencia de otras estatuas, que llevan claras marcas de rango o insignias de unidad, esta no tenía ninguna. Estaba en un aislamiento deliberado, girada hacia los pasajes interiores en lugar de mirar hacia afuera con el ejército. Desde la superficie, nadie habría sabido que estaba allí. Su ubicación estaba oculta por capas de tierra y corredores circundantes. Ningún registro menciona la estatua. El Shishi, registros del gran historiador, describe la tumba del emperador y menciona ríos de mercurio, pero no hace referencia a una figura solitaria en el corazón del mausoleo. Los relatos dinásticos posteriores son igualmente silenciosos. Para los arqueólogos, esta ausencia es sorprendente. Si la figura tuviera importancia simbólica o ceremonial, ¿por qué está ausente en todos los textos conocidos? Este silencio ha alimentado el debate. Algunos expertos argumentan que la estatua representa a un general que una vez salvó a Qin Shi Huang de un asesinato. Colocarlo en una cámara sellada habría sido una manera de inmortalizar la lealtad, asegurando que estuviera de guardia en la muerte, como lo estuvo en vida. Sin embargo, otros encuentran la evidencia demasiado extraña para apoyar esta interpretación. ¿Por qué estaría enterrado el defensor más leal del emperador sin nombre ni honor? ¿Por qué sellarlo en un lugar donde nadie lo vería? Otra interpretación se refiere a la práctica espiritual. En la creencia china, las efigies se podían usar para albergar o dirigir espíritus. Si ese es el caso, esta figura puede haber sido posicionada no para liderar tropas, sino para servir como un centinela espiritual. Su dirección hacia la cámara sugiere vigilancia. La pregunta es si fue colocado para proteger al emperador o para protegerse contra él. Esa incertidumbre es lo que hace que el hallazgo sea tan desconcertante. El modelo de inteligencia artificial también mostró irregularidades en la superficie de la estatua. Pequeñas desviaciones en la textura sugieren que puede haber sido alterada después de su primera construcción. Si es cierto, significaría que la estatua fue revisitada años después, posiblemente incluso reesculpida. Algunos eruditos especulan que el propio Qin pudo haber ordenado cambios a medida que crecía su paranoia. Otros sugieren que los funcionarios después de su muerte modificaron la figura como parte de un plan más amplio. Cualquier escenario indica inquietud, secreto y miedo. Las lecturas geofísicas dentro del nicho también mostraron anomalías. Las señales eran consistentes con cenizas o material quemado, lo que sugiere que pudo haberse realizado un ritual con fuego antes de sellar el espacio. El propósito es desconocido. Puede haber sido un rito de dedicación o una ceremonia destinada a fijar permanentemente el papel de la estatua como figura guardiana. Cualquiera que haya sido la intención, indica que esta estatua no era solo otro soldado. Era el producto de un tratamiento especial, separado del resto.
Y si una figura fue colocada de esta manera, ¿qué dice eso sobre el propósito de todo el ejército? La trampa debajo de China, lo que realmente significa la formación. Cuando los resultados de la inteligencia artificial finalmente se colocaron uno al lado del otro, la imagen era más clara de lo que cualquiera quería que fuera. El ejército de terracota no estaba dispuesto como una línea de guardia. Era un sistema cerrado diseñado para contener al emperador en persona. La excavación del ejército de terracota y el mausoleo cambió todo lo que sabemos sobre la antigua China. El posicionamiento de los soldados, la cámara central oculta, la figura solitaria en su propia alcoba y los ríos venenosos de mercurio apuntaban a la misma conclusión. Esto no era un monumento de honor, sino una prisión construida bajo tierra. Las implicaciones fueron horribles. Cerca del final de su vida, Qin Shi Huang se declaró el Hijo del Cielo, reclamando autoridad divina sobre todo bajo el cielo. Esto le dio no solo poder político, sino también autoridad religiosa. En la corte, las ceremonias y rituales religiosos ya no eran solo tradiciones. Se usaban para mostrar lealtad al emperador y confirmar su poder sobre todo el mundo. Se requería que los funcionarios y sacerdotes realizaran estos rituales correctamente, o podrían ser castigados. El propósito de estos rituales era hacer que todos aceptaran que el gobierno del emperador era parte del orden natural y divino. Si sus asesores creían que su espíritu, impulsado por la paranoia y el poder imprudente, podría continuar después de la muerte, el papel de la tumba se vuelve más inquietante. Pueden haber construido el ejército de terracota no como un regalo, sino como cadenas. Puede haber sido una forma de mantener su influencia sellada bajo tierra. Creadas para proteger al primer emperador de China, las figuras de terracota marcaron uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. Dos teorías principales dominan ahora el debate. La primera es que el propio Qin ordenó el diseño, convencido de que el ejército y las extrañas alineaciones de la tumba lo defenderían en el más allá. En esta versión, su paranoia y obsesión con el control lo cegaron a la posibilidad de que sus sacerdotes moldearan el sistema de manera diferente a como él imaginaba. La segunda teoría es más oscura. Sugiere que sus asesores, aterrorizados por su creciente inestabilidad, convirtieron la tumba en una trampa ritual sin su pleno conocimiento. Pueden haberle dicho que era para su protección, mientras que en verdad era para evitar que se levantara de nuevo. Cada pieza de evidencia encaja con esta teoría de la prisión. Las armas eran reales, afiladas y colocadas para apuntar hacia adentro. Los canales de mercurio formaban un foso mortal que ningún espíritu podía cruzar. La estatua aislada cerca de la cámara podría haber sido el centinela espiritual, destinada a vigilarlo eternamente. Nada de esto sería necesario si el propósito del ejército fuera el honor o el tributo. Solo tiene sentido si había miedo de que el alma de Qin Shi Huang se liberara. Este descubrimiento convirtió el asombro en pavor. Lo que la gente pensó que era el honor eterno del emperador puede, en cambio, ser su jaula eterna, destinada a encerrar a un hombre que se había vuelto demasiado peligroso para liberar, incluso en la muerte. Y si esa jaula alguna vez falla, el mundo se enfrentará a lo mismo que su propio pueblo intentó enterrar para siempre. ¿Qué pasa si se abre? Si el sello falla, la antigua creencia china advierte sobre algo llamado aliento restaurado. Esto significa que un alma una vez atada podría regresar reanimada, pero ya no humana. Los textos describen a tales espíritus como malditos e incontrolables, propagando enfermedades, violencia y desgracias donde quiera que aparecieran. Para la gente de la época de Qin, esto no era una historia. Era un peligro real que exigía precauciones extremas. Los científicos modernos no aceptan estas creencias. Sin embargo, no pueden ignorar la escala de medidas tomadas dentro de la tumba. Incluso si se explica como ritual o simbolismo, el esfuerzo sugiere que aquellos que la construyeron temían algo más allá de la muerte ordinaria. El hecho de que sacerdotes, ingenieros y trabajadores arriesgaran sus vidas para terminar un sistema así, significa que creían que liberarlo sería catastrófico. Hoy en día, la tumba sigue sellada. Los funcionarios han resistido abrirlo debido al riesgo de colapso, contaminación y los efectos desconocidos del mercurio. Pero los modelos de inteligencia artificial añaden una nueva capa de miedo. Si la formación fue diseñada para mantener el espíritu de Qin en su lugar, entonces alterarla podría deshacer la única barrera destinada a contenerlo. Ya sea mito o no, esa posibilidad persiste. ¿Qué pasa si se abre la cámara? Descubrimos una historia invaluable, o rompemos un sello que nunca debió romperse. Para los científicos, la pregunta es técnica. Para quienes ven la tumba como una prisión espiritual, la respuesta es simple. Algunas reglas nunca estaban destinadas a levantarse de nuevo. ¿Qué piensas de estos hallazgos de inteligencia artificial? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.